Buenas noches. Después de unas pequeñas dificultades de conexión, comenzamos a emitir en directo el segundo capítulo de Doctor Julepe, un cuento en ficción de un personaje uruguayo que existió allá por 1886, hijo de uno de los primeros asambleístas del Uruguay cuando la primera asamblea constituyente. Le decían en la vida real, Julepe le vamos a decir en nuestro cuento de ficción, y al final del cuento, la semana que viene, vamos a dar su nombre real, vamos a dar también la ciudad que no es fronteriza, pero es cercana a la frontera en el este del Uruguay. Es un personaje que es médico, que se graduó en Europa y que he transformado en un cuento para sembrar un poco la época donde un abuelo va contándole a su nieto cómo era la vida de todas esas pequeñas comunidades que no alcanzaban más de 2.000 personas en cada ciudad, que se ponía al servicio del virrey para contener al invasor. Sabían por historia, lo que es clave, que las distintas partes del Uruguay, sobre todo las cercanas a las fronteras con Brasil, fueron siempre codiciadas por portugueses, las del sur por los ingleses, y estas poblaciones el virrey Ceballos las colocaba como forma de contener la ambición del portugués, cosa que efectivamente logró. Capítulos sin numerar. Gracias a todos por estar ahí, gracias por esta noche fría que invita a escuchar narraciones a los que están llegando, y a los que no pueden estar, tranquilidad, porque va a quedar grabado en mi canal, Informa Roberto Pagola, esta audición. En la capital de la reciente nación surgida la independencia apenas unas décadas atrás, reinaba el desconcierto. Había que designar nuevas autoridades. El hecho promovía reuniones a lo largo y ancho de la ciudad capital en desarrollo. Ni en lo gráfico ni en el nacimiento de ideas acerca de cuáles eran las mejores estructuras y personas para administrar las funciones públicas había acuerdos. Se agrupaban así los sectores detrás de cada proyecto, en los que se debía elegir directamente al presidente de la nación, o otros que en cambio pensaban que la designación debía de ser por un grupo de selectos ciudadanos a los que se designara por expresa voluntad en forma indirecta quien presidiría la novel nación otrora llamada Banda Oriental y en el futuro Uruguay. El cargo, que se había estrenado hacía pocos años, despertaba opiniones y movimientos de toda clase entre los sectores más dinámicos de la sociedad. Las guerras independentistas habían dejado al país en la mayor de las ruinas. A consecuencia de ello, no eran pocos los que se inclinaban por una mano dura y valiente para organizar la nación recién fundada, argumentando que el Senado y tal vez una pequeña parte de los diputados fueran los que realizaran la elección presidencial. Las discusiones eran continuas y los agrupamientos cambiaban de acuerdo a las pertenencias del grupo social en cuestión. Muchas veces predominaban los partidarios de los ciudadanos que provenían de la campaña. Se los apreciaba como hombres de coraje, acostumbrados a convivir con gente de poca instrucción, pero verdaderos caudillos, aptos para el mando. Esta corriente se contradecía con la de los comerciantes de la ciudad y los escasos intelectuales provenientes de la élite europea afincados en la capital de nuestras tierras, con ideas muy diferentes sobre lo que era el poder, el Estado y su función en la parte social. Al final, y no pocas veces, se hacía cargo de la presidencia un militar de prestigio en las numerosas acciones que se habían desarrollado
en las batallas independentistas, y la espada, aunque ya no se usaba en encuentros bélicos, seguiría marcando la senda por muchos años en la región. Su brillo llegaría hasta la época moderna para ser respetada o temida en el escenario político. Capítulo nuevo. Tata, sí, mi hijo. ¿Puedo hacerle otra pregunta? Ah, está inquieto otra vez, gurí. Mire, yo le cuento y le sigo contando lo que usted quiera, pero no tengo dudas y tengo todas las respuestas. No, no las tengo. A mí esta historia me la transmitió mi padre, ya que cuando estaba enfermo esos últimos días me dijo: Hermenegildo, le he mandado llamar porque debo cumplir con mi deber y con el pasado. Lo que le voy a contar es una responsabilidad muy grande para mí. Viene desde la época de mis abuelos que ya en su ancianidad le juré narrar esta historia a las generaciones que venían. Por eso ahora debo relatársela y pasar la antorcha a través suyo, y le debo pedir a usted, hijo, el mismo juramento que de joven me pidieron a mí. La contará a los que vinieron, pero no debe esperar a que llegue el último momento de su existencia para hacerlo. Debe contarlo pronto. No deberá anticiparse manteniendo la pasión, la vivencia, las dudas y las zozobras que hay en ella. Debe marcarlas todas. Son una muestra del destino que envolvió a aquel primer puñado de hombres, mujeres, niños y gente de las más diversas procedencias al fundar esta comunidad. Sabe, hijo, la vida de todos nosotros siempre tiene un fantasma: el tiempo. Al principio, en nuestra adolescencia, queremos que el mismo se acelere para que llegue pronto nuestra mayoría de edad. Queremos ser grandes. Pero al llegar a la edad adulta, nuestro mayor deseo es que el almanaque se detenga, que los años no avancen tan rápido. Cuando nos acercamos al final, aparece un invasor: el miedo. Miedo de no saber si hicimos todo lo que estábamos en condiciones de hacer, de no saber a dónde iremos después de dejar este mundo. Miedo a que nuestro final sea doloroso. Vio Hermenegildo, recién se fue de aquí el cura del pueblo, don Pablo, y yo le preguntaba: dígame, padre, ¿a dónde va nuestra alma después de dejar esta tierra? ¿Y sabe lo que me contestó el muy desfachatado? ¿Y por qué debe ir a algún lado? Se da cuenta, mijo, nada le importamos al tiempo ni a los guías espirituales que dicen conducirnos al bien eterno. No valemos muchos. Así que le pido, le imploro, hijo, que no deje de contar esta historia. Hágalo por los primeros y sacrificados habitantes de este lugar, por la vida y por los que vendrán. ¿Aceptas el desafío? Mi padre me hizo la pregunta ya con lágrimas en los ojos, y en ese momento, gurí, le juro, se me aflojaron todos los huesos del cuerpo, y un sudor frío recorrió mi espalda desde la nuca a la cintura. Todo el día anduve como una marioneta sin control. Sí, padre, le contesté, quédese tranquilo, que no le voy a fallar. Bueno, y así es que estoy aquí contándole a usted la vida del doctor Julepe tal como lo prometí. Ahora, antes de que me haga otra de sus clásicas preguntas, usted también queda comprometido con la historia y deberá contarla a los suyos cuando sea mayor. ¿Está de acuerdo, gurí? Capítulo 10. La parroquia era un lugar único en la comunidad que recién nacía. Toda la vida de la misma pasaba por ella. Registros de nacimientos, bautismos, casamientos, defunciones, testamentos, se inscribían en el único lugar donde había algo de orden, cultura y dedicación para hacerlo. Eran colectividades naciendo al desarrollo definitivo con pocos recursos, autoridades lejanas que nada sabían de la suerte de sus habitantes. Entonces, las familias, en algún momento de las actividades, necesitaban pasar por ese salón largo, con techo rústico de paja, para resolver lo que más importaba en los quehaceres cotidianos. Los más simples de las actividades, hasta los más complejos, tenían al cura de la parroquia como protagonista. En una población que en su mayoría ni siquiera sabía leer,
los tratos entre los vecinos, los compromisos entre las parejas, pasaban todos por el recinto parroquial. Un hecho que hoy nos llama mucho la atención, pero que en los primeros años de nuestra fundación como país era habitual. La palabra dada cerraba los acuerdos de cualquier tipo. Cuando los mismos no funcionaban, una de las partes podía ir a pedir al cura del momento la devolución del compromiso, el reconocimiento de un trato establecido con la otra parte. A su vez, el primero en intervenir en estas circunstancias era el cura. Mucho más tarde lo haría el comandante del cuartelillo. Este, además, por razones militares, siempre estaba más tiempo fuera del pueblo que en él. Por estos hechos, la presencia desde la época colonial de la Iglesia Católica era de suma importancia. Todas las actividades necesitaban de la aprobación social del cura del lugar para ser luego reconocidos por la comunidad. No escapaba a esta aceptación la actividad de los médicos, que aún con un prestigio naciente debían rendir sus honores al director espiritual y, de lo contrario, sobrevendría dificultades en sus labores rutinarias. Agradezco al espacio de Juan Enrique, que está siempre junto a nuestras actividades, y deseo que lo visiten en su canal, que es muy creativo. A Laura, que también acompaña a todas estas sesiones de directos. A todos aquellos que sé que están por allí y que el tiempo a veces no les permite, pero se pegan una vueltita por el canal, y a los que después lo van a mirar. El apoyo de todos ustedes y los comentarios hace que este canal pueda seguir existiendo. Me voy a detener en este punto que mencionaba recién sobre la palabra dada, porque no es un simple hecho. Tuve una tía que hizo un resumen de toda la historia del lugar, en el este, donde nació el doctor Julepe, que comenta en sus libros que hay muchas referencias históricas sobre los contratos no escritos entre los pobladores de nuestro país, y la costumbre usual en los primeros tiempos coloniales, que menciona ella en sus libros, que se llama Y ellos dieron la vida, Brenda era su nombre, la palabra dada como forma de hacer cumplir un contrato era sagrada, como la de hoy son la de los escribanos cuando hacemos un contrato. Y cada una de las partes se sentía afectada, perjudicada o quería retirar su palabra dada, era el cura del lugar el que arbitraba en el asunto. Muchos escribanos hoy, aún hoy, en época moderna, se encuentran con personas que reciben, que vienen a traerle papeles escritos a manos o simplemente la palabra dada de un predio rural que compraron o que le cedió a alguien y que tienen tremendos problemas para poder escriturarlo, porque en aquella época, 1886, la palabra dada valía y engendraba problemas al que no la cumplía. Un ejemplo de lo que es en momentos difíciles para una sociedad lo que uno dice. Hoy, si no tenemos escribanos, contadores, sellos y sellos y sellos, la palabra no vale mucho. La madre de Pancho Roca no estaba muy feliz con esta costumbre, que era ya casi una ley para los demás habitantes, la de ir a la parroquia, presentarse ante el cura y que el cura avalara lo que estaba haciendo cada uno de los vecinos. Había entrado en conflicto con el sacerdote de la villa, luego de una de las últimas fiestas de fin de año. Fue apenas unos días antes que los portugueses invasores se retiraran del asedio constante a la ciudad, y en las escaramuzas se producía el número de prisioneros que los defensores tomaban y que no eran pocos. Se los recluían en el cuartelillo. Allí quedaban retenidos hasta que, como era costumbre, se hacía un canje por las personas del lugar que los invasores lograban llevarse para Río Grande. El sacerdote de entonces planteaba que eran solo almas descarriadas, por lo tanto debían recibir un trato digno, casi de perdón. Blanca, la madre del doctor Julepe, no compartía ese criterio. Ella además era una persona que guardaba rencores, no los guardaba, y los expresaba siempre.
Así que las desavenencias con el cura, por ejemplo, les decía a viva voz para que toda la comunidad la supiera. Y aprovechó una de las fiestas de fin de año y volcó en ella las numerosas discrepancias que mantenía con el clérigo. Las fiestas se realizaban en la iglesia, luego de oficiada la misa principal del día. Se compartían alimentos, fabricados en su totalidad en forma casera por la mayoría de los vecinos que asistían a las ceremonias. Se intercambiaban regalos, saludos, palabras de bienestar, en fin, era un momento del año de regocijo y perdón comunitario. Pero doña Blanca no sabía perdonar. Así que colocó sutilmente en la comida que se presentaba en la mesa parroquial aceite de ricino. Este aceite, que por lo general tiene un profundo efecto diarreico, actuó con tal eficacia que el sacerdote debió improvisar con numerosas tazas de peltre baños portátiles a los fondos del templo, atendiendo así las numerosas demandas que los feligreses le hicieron pidiéndole un baño para salir de la emergencia estomacal en la que se encontraban la mayoría de ellos. Pablo Duval, el cura párroco de la incipiente ciudad, tuvo que realizar una paciente y sagaz investigación para descubrir el origen de tamaño percance. Y lo logró. La causa del desastre fue la comida que, en forma generosa y abundante por demás, había traído la esposa del hacendado don Silvio Roca. Citada al despacho en forma urgente, Blanca Lucinda Orteaga de Roca negó la acusación primero, para luego regañadientes reconocer su participación en el incidente. La conversación terminó luego de una áspera discusión. Ninguno de los dos se dirigió la palabra por varios meses. Tata, dígame. Sí, mijo. Pero antes que me pregunte otra vez, ¿le gusta cómo le voy llevando este fogón? Claro, veo que aprendió bien las costumbres de su pueblo. Y usted se lo aguanta bien ahí de pie al fuego. Va a salir bueno para contar historias. Va a ver, gurí, que lo acompañarán más personas que a mí. Vaya y pongo otros troncos de coronilla. Así la seguimos. Nuevamente gracias a todas las personas que están entrando en este sábado frío de 8 grados, pero lindo para escuchar historias, reflexionar y divertirse un poco con temas distintos. Doctor Julepe, una historia en ficción con una base de realidad, que en el último video sabremos de quién se trata y de qué ciudad procedía. Fue varias veces presidente del Uruguay. Capítulo 9. Llevaba un buen trecho de recorrido y otra vez el caballo del doctor Julepe, peregrino, estaba nervioso. Parecía advertir algo extraño. Así que Pancho tomó las riendas en forma más firme y comenzó a hablarle. ¿Cómo, tata? ¿El Julepe le hablaba a su caballo? Sí, mijo, así es. En la hacienda de los Rocas domaban a los pingos hablándoles. Tata, ¿qué me está contando? Lo que oye, güey. Domaban a los potros hablándoles, suaves, sin golpes de rebenque, sin violencia. ¿Y usted me dice, tata, que los caballos le hacían caso a los domadores de roca? Pues claro, nieto, más le digo, era una forma que no habían inventado ellos. Como a usted, a mí me picó la curiosidad, me puse a averiguar a dónde habían surgido esa manera tan original de tratar a los potros. Resulta que son los indígenas que acompañaron a nuestros próceres en las patriadas por la independencia los que eran expertos en esta clase de doma. Ellos adoptaron tal comunión con el caballo que fueron capaces de dejar al español y al portugués o a las tropas del directorio porteño, enemigas de nuestra provincia, sin montura de la noche a la mañana. En silencio, con pequeños murmullos, señales que solo conocía el indio, los animales desaparecían de las tropas adversarias en una sola noche. Imagínese, nieto, que en esa época el caballo para movilizarse lo era todo. Las tropas que rodeaban a la ciudad con muros sitiándola se establecían un cerco duro. Al otro día el comandante se levantaba y su gente le daba cuenta.
Se han llevado todos los caballos. ¿Qué podían hacer? Nada. Retirarse sin poder realizar más acciones militares. Estas artimañas solo las podían concretar los aborígenes, sin violencias ni disparar un solo tiro. Voy a hacer un alto acá porque esto es verdad. Fue así en la realidad. Carlos Maggi, un escritor prolífero uruguayo, historiador, cuyos libros famosos tiene Caciquillo de Artigas y ha escrito muchísimo sobre Artigas y sobre temas de la historia, cuenta que una vez Rondó, que venía de parte del directorio de Buenos Aires, enemigo de Artigas, había sitiado la ciudad de Montevideo para obligarlos a rendirse. En dichas colectividades, la superioridad de las tropas de Rondó sobre las de Artigas y los que defendían Montevideo eran inferiores, pues sin violencia, sin ningún tipo de agresión, los que siempre le fueron fieles a Artigas, aborígenes, charrúas, chanaes y de todos los tipos de comunidades indias que habían, sutilmente de noche, le retiraron toda la caballada a Rondó, que avergonzado tuvo que abandonar el sitio de Montevideo y pedir al Cabildo de Buenos Aires que le mandara algo para poder regresar. O sea que lo que estoy contando sucedió en la realidad. Entonces, son elementos que muchas veces no entendemos, pero que las domas en ese momento no eran domas tal cual las conocemos hoy al estilo salvaje. Bueno, lo mismo con la doma. No era cuestión de rebenque, de gritos o de fuerza. Se acercaban al animal salvaje y se tomaban todo el tiempo del mundo para conversarlo, acompañando sus propios trotes, hasta que de pronto el animal les respondía. Vio Neto que para las buenas era mejor, viste que por las buenas era mejor. Cuentan que un día en los comienzos de las tareas para organizar el establecimiento de los Roca, llegó un niño conocido de la peonada a pedir trabajo. Don Roca no puso objeción alguna, pero el indio le dijo que pedía una sola condición. Él iba a tener caballo elegido. ¿Y eso qué significa, abuelo? Que él mismo se iba a encargar de seleccionar la tropilla, el potro que le gustara más y domarlo a su manera. El indio caminó al lado del animal, se acercó, se alejó varias veces y de momento se agachaba como no dándole importancia al bicho. Después, algo cansado, pero ya tranquilo, trotaba al lado del domador como si fuera su jinete de toda la vida. Don Roca y la peonada de la estancia, mirando todo acto de murmuro por lo bajo, decían, como para no creerlo. Luego de un buen rato, el aborigen le dio un chillido agudo hasta que el potro se acercó al trote liviano. Ya está, dijo el hacendado, este va a ser mi potro. Quedaban más sorpresas todavía. A la tardecita, cuando el fogón se avivaba para la mateada final del día, toda la peonada ataba sus caballos en el palenque más cercano. El original domador, en cambio, dejó al potro recién elegido suelto. Daba vueltas en los pastizales cercanos, como esperando que su nuevo dueño fuera por él. Pa' no creer, tata, qué bueno, vio Nieto, la magia de los que saben de verdad. Así que el doctor sabía también de esos trucos, ¿no? Capítulo 8. La primera vez que Peregrino se detuvo, la solución del hecho resultó fácil para el hijo de Don Roca. Como le habían enseñado en el establecimiento de su padre, bajó del potro, ocultó la tierra con sapiencia de médico y los sonidos de los que escuchó le dieron aviso de que algo feo venía. La segunda parada del animal lo alertó de manera diferente. La peonada vaqueana en estos parajes siempre recordaba que se debía tomar otras precauciones cuando los caballos repetían su negativa a seguir.
El médico, con esa paciencia propia de la profesión, comenzó un largo y distraído masaje en la cabeza del sudoroso animal. Este, sin sorpresa, la bajaba para luego mirar erguido en todas las direcciones. Pancho se apartó del animal para arrimarse al árbol más próximo. Desde allí, en cuclillas, como sin mirar nada, comenzó a emitir un ronroneo de tono bajo, similar a un felino en actividad de espera. Peregrino, su caballo, miraba al frente, ahora en forma fija, sin darle importancia a nada. Parecía dormido. De pronto elevó su cuerpo marrón cobrizo de crines negras con una perfecta línea recta hacia el cielo. Sus patas traseras, dando breves golpes a la tierra, iban hacia atrás en un ejercicio de fuerza temible. Lejos de la pata, mijo, póngase lejos siempre. Era la frase más usada por su padre cuando le enseñaba el manejo de los animales en la estancia. Y Tata, ¿qué pasó entonces? El nieto se impacientaba de emoción. La curiosidad le ganaba por momentos al relato pausado del abuelo. Este, sabedor de que la historia marcaba a su gusto, demoró la respuesta. Ah, ¿me trajo la rueda de chorizos que le pedí, nieto? Sí, abuelo, están ahí en la mesada. Pero ¿qué pasó con el caballo de Julepe? ¿Siguió o lo dejó allí nomás a pie en el camino? Está nervioso, gurí. Así me gusta, que se entusiasme. Para cuando le toque contar esta historia a usted, la va a recordar mejor. Bueno, no, prosiguió el abuelo. El doctor se levantó con los brazos caídos contra el cuerpo, miró de frente al caballo y Peregrino se fue aquietando lentamente hasta quedar inmóvil. Como en el establecimiento del padre, Pancho Roca se dio cuenta que la tarea estaba concluida. Tomó la rienda montando suavemente a su animal, que arrancó al trote como si nada hubiera pasado. Pero abuelo, ¿qué sucedió de verdad? Porque el caballo había detenido la marcha otra vez, ¿no? Bueno, se decía en esa época que en los caminos que están en las afueras del pueblo, cerca del arroyo, había muchas raras que afectaban al ganado y a los que cabalgaban por esos senderos. ¿Qué cosas batatas? ¿Qué cosas raras? ¿Bichos, víboras? ¿Qué cosas? Nadie sabía explicarlo. Solo se rumoreaba que eran algo vivo que perturbaba a los animales. Son almas en pena, decían algunos. Duendes del camino, agregaban otros. El misterio crecía a medida que numerosos jinetes, al pasar por allí, caían de sus monturas, y también sucedía que mucha tropilla de ganado, al pasar por el lugar, se dispersaba enloquecida. En la huida, muchos de los animales terminaban ahogados en el arroyo. Todo el pueblo hablaba de los senderos malditos. Sigo agradeciendo a todos aquellos que están acompañando esta noche fría, pero linda para escuchar cuentos. La historia de Don Julepe, que no tiene desperdicio. Capítulo 7. El estampido retumbó hasta el último de los ranchos del pie del caudaloso arroyo. No se asuste, mi niña, calmaba doña Clotilde a su hija mientras corrían juntas a ocultarse detrás del aljibe a los fondos de la casa. Solo estaban haciendo práctica de tiro en el cuartel. Otra vez, rezongó la criatura, que no soportaba las detonaciones de cartucho ni el olor a pólvora. Todos en el pueblo desconfiaban que las municiones en vez de salva fueran verdaderas, así lo indicaba el ruido. El cuartel, un cerco enorme hecho en piedras naturales del lugar, era el segundo centro importante de la ciudad que recién nacía. Su comandante en jefe militar de la región fronteriza en este país tenía la tarea enorme de evitar los avances de los portugueses sobre el territorio de la banda oriental, que luego sería el Uruguay, sumamente codiciada por el imperio lusitano. La ciudad se había fundado con el fin de frenar los avances imperiales y había dado muestras de cumplir
el gran cometido. Desalojados los españoles de la región, allí no habían podido entrar ni ingleses ni portugueses para poder establecerse en forma definitiva. Claro que por la cercanía geográfica, estos últimos eran los que más insistían en los ataques a la región. La importancia del cargo de comandante se demostraba en el hecho de que el nombramiento siempre fue hecho directamente por el virrey. Cuando esta autoridad desapareció, igualmente eran jerarcas de la capital los que realizaban la designación. El peso de la resistencia no recaía solo en las fuerzas militares, porque toda la población de procedencia heterogénea colaboraba en defender su terruño. Para muchas familias era la primera vez que poseían un lugar donde vivir y no estaban dispuestas a perderlos de buenas a primeras. Los portugas, como se los llamaba vulgarmente en el lugar, hostigaban con incursiones sorpresas, tanto que obligaban a las autoridades a construir fortalezas de diversos tamaños. Estas eran construcciones en piedra, con garitas esquineras, que resultaban muy seguras, con visión de largo alcance para estar prevenidos a tiempo. Los centinelas eran la guardia, se turnaban de día y de noche para mantener el destacamento en alerta y dar aviso a los pobladores. Abuelo, ¿la gente del pueblo sabía manejar armas? Era oficio de los soldados nomás. No, la mayoría era instruida en el uso de los fusiles, pues cuando desde el cuartel llamaban a generala, que era un aviso urgente, en esa instancia todos debían concurrir a la defensa de la incipiente población. Sí, así como lo escucha, cuando digo todos, eran todos. Llamado a generala me llamó la atención el término y lo busqué. Es un formato de alerta que fue inventado en España en 1760 para los ejércitos del rey de la época, cuando eran requeridos en sus movilizaciones. Incluso hay una música estilo marcha militar, acorde a las circunstancias, que se puede conocer y apreciar en varios sitios de internet. Hecha la aclaración, seguimos agradeciendo a toda la gente que hoy nos está acompañando, a todos los que después lo van a ver y van a comentar este hermoso cuento uruguayo de pura cepa, pero que también debe haber muchos en países de la región o del Caribe y que sería bueno intercambiar. Segundo capítulo y sin numerar. En la capital del país que nacía y como históricamente había sucedido, la influencia de las naciones vecinas se hacía sentir nuevamente. Así la ciudad portuaria de Buenos Aires, cuya apetencia sobre la banda oriental seguía latente, no desaprovechaba circunstancia alguna para interferir en los asuntos internos de la novel provincia. Barraqueros, importadores, hacendados y comerciantes, sabedores que se aproximaba la elección de un nuevo presidente para el país, deseaban profundamente que dicha elección recayera en alguien que simpatizara con sus aviesos intereses. El caos en la capital oriental era grande. Ni las instituciones ni las personas influyentes tenían a quién dirigirse para darle un rumbo seguro a la nación. Los partidos políticos apenas comenzaban a desarrollar sus tareas, carecían de la fuerza necesaria para tomar decisiones. En tiempos cercanos, habían sido los caudillos en distintas partes del país que, con su influencia militar, sumado al carisma propio de cada figura, impusieron algo de respeto en poblaciones diezmadas por la guerra. Pero la mayoría de ellos eran renuentes a radicarse en la capital, se afincaban mayormente en el interior rural. Allí estaban en su hábitat natural, recelosos de los agrupamientos capitalinos. No participaban en los círculos que se concentraban cerca del poder. A pocos meses del nombramiento de un nuevo presidente, el país, que recién tomaba forma como tal, no se podía dar el lujo de que el cargo quedara vacante o que siquiera corriera el rumor de que se postergaría la elección. De ser así, se produciría una atmósfera favorable a los mezquinos intereses particulares que tomarían posesión inmediata de los asuntos del Estado.
De esta forma, orientarían el gobierno nacional hacia distintos destinos inciertos, primarían los intereses sectoriales del bien general, como muchas veces sucedió en el medio de las luchas independentistas. Se postergaría la consideración de una república que asegurara la libertad, el desarrollo y el bienestar para todos sus ciudadanos. Apresurábase así el actual gobierno para conseguir los acuerdos necesarios en la búsqueda del candidato que debía regir los destinos de la nación. Había concordancia en que debía ser una persona con firmeza, con educación sólida e intelectualmente preparada, pero sobre todo que no le temblara la mano a la hora de alejar a lo que desde adentro y fuera del país acechaban como lobos hambrientos para quedarse con la provincia más rica del Río de la Plata. El asunto era, y así se lo preguntaban en las numerosas reuniones a tales fines, las personas a cargo de la tarea: ¿dónde encontraremos a este hombre que tanto precisamos? Una delegación importante se aprestaba a viajar al interior rural para tomar contacto con caudillos locales que eran grandes conocedores de las personas que vivían en la campaña. Se estimaba que en los pueblos y villas recién fundados la moral era más sana que en la capital. La iglesia de la villa estaba engalanada con los oropeles de las grandes celebraciones. Es quizás la festividad más importante de la Iglesia Católica, el Corpus Christi. Festividad de Corpus Christi llaman los cristianos al cuerpo de Cristo en las más importantes celebraciones de la Iglesia Católica que se hace en la vía pública. Son esos momentos especiales en que la comunidad creyente se moviliza como pocas veces en el año. El cura párroco envía entonces invitaciones a todos los pobladores. Incluye en ello a los pueblos vecinos, también a las familias con las que no tiene mucho contacto o con los que alguna vez había tenido desavenencia. Por ello también la hacienda de los Rocas recibió la invitación, igual que todos. Más que el perdón por los desencuentros con la esposa de don Silvio, Blanca Lucinda, producida tiempo atrás, el sacerdote no desaprovechaba suceso alguno que lo acercara a su objetivo: ser la autoridad principal de la ciudad que nacía. Competía en ese objetivo con el comandante del cuartelillo, encargado de la defensa de toda la frontera este del país. En las festividades, este se vestía con toda la ornamentación militar, dándole a la gente un festival de medallas colgadas en sus charreteras. Los dos personajes más importantes de la ciudad en desarrollo eran de familias originarias de la madre patria. Con fuerte personalidad ambos luchaban por ganar la simpatía de los pobladores y de las autoridades en la capital. Todos los habitantes disfrutaban en su fuero íntimo al ver los esfuerzos que ambos hacían en tal sentido. Era parte del folclore de la villa. Abuelo, yo me pregunto, ¿el doctor Julepe iba a la parroquia? Sí, nieto, usted sí que pregunta y pregunta, pero claro, ¿cómo el doctor del pueblo no iba a ir a la parroquia? Era un acto más que de fe. La asistencia al templo se consideraba un acto social de la mayor importancia. Entonces, lo de ser médico no era tan malo. Tiene razón, tiene razón. Peregrino, el potro del médico lo acercaba ahora a su destino, uno de los últimos ranchos en las afueras del pueblo, donde debía atender a la famosa mujer enferma que lo había llamado de urgencia. Ya no le quedaban dudas. Los animales que salían domados de la hacienda del padre no fallaban. Peregrino se fue tranquilizando y serenando a medida que avanzaba. Tenía ahora a la vista la silueta del rancho, destino de su salida nocturna. La luz tenue de una vela cerca de la puerta le anticipaba que estaban esperándolo desde hacía rato. Cuando se bajó del potro se percató que un sudor abundante le bañaba toda su cara. Ya regreso, voy a ver qué le pasa a esta mujer. Dialogaba con el caballo como parte de su rutina diaria.
Caminó unos metros, pero no precisó llamar en la tosca puerta del humilde rancho. El esclavo, apenas un adolescente que había ido a darle el aviso a la estancia del doctor, estaba esperándolo en la puerta. ¿Qué pasó, gurí?, preguntó sin apuro el médico. Su poncho largo de campaña, el sombrero de copa alta a la usanza europea, le daban un toque de misterio que de lejos de calmar al muchacho, le aumentaron su nerviosismo. El frío de la noche era intenso y el silencio impresionaba por su dimensión. ¿Está muy mareada la moza, mijo? ¿Qué comió ayer?, agregó como para adelantarse al diagnóstico. Entró en el rancho con precaución, casi con timidez, como cada vez que visitaba un lugar extraño para él. La pobreza marcaba todos los rincones del lugar: una mesa de madera sin utensilios, dos catres en cuero desgastados, un fogón cuya leña era tan escasa que apenas emitía algo de calor, y la soledad, la tónica de todos los ambientes de la casa. Pancho Roca, como médico de la parte más pobre de la región, estaba acostumbrado a este panorama. Esta vez, en cambio, enseguida que entró al lugar, le corrió por su columna un largo escalofrío que le arqueó la espalda en forma involuntaria. Usted, presidente, debería gobernar mejor. Vamos, no puede dejarse ganar por esos malhechores. Usted, presidente, ¿por qué se va para su hacienda? Vuelva de una vez. ¿Qué le pasa, muchacha? ¿Está delirando? ¿Desde cuándo se siente mal? Como no obtuvo respuesta, se volvió a la sala de entrada para preguntarle al muchacho si el estado en que se encontraba la enferma era reciente. Al avanzar por el pasillo, se tropezó con una mujer ya mayor que con una palangana en la mano entraba al rancho con todo ímpetu. Doña, su hija está delirando mucho. Mire que puede ser grave. Mi hija. No, 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 no. Es hija mía. Es una esclava que compré en Río Grande. Y vaya que me costó. Bueno, perdón, no lo sabía. Pero esa mujer está mal. Y está mal de verdad. Escuche las cosas que dice. Bueno, por esta noche finalizamos acá agradeciéndole a todos los que estuvieron presentes y avisando que la semana que viene ya terminamos el último capítulo, donde develaremos el nombre del doctor Julepe, el origen de su ciudad, cómo fue que llegó a presidente, que estudió en Francia, también es verdad, aunque yo lo pongo en la ficción, en la realidad también se cumplió. Y espero que haya gustado la semblanza de un Uruguay que en 1830 a 1890 luchaba por consolidarse como nación. A todos, muchas gracias y será hasta el próximo video.